Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la... No sé por qué miro para allá, pero bueno. Bienvenidos al seminario de Arthur Schopenhauer. En esta ocasión vamos a presentar el segundo volumen, en el que se comenta el primero, en el que están los complementos a la primera edición, etc. Me he decidido hacer un resumen para hacer la presentación, así no me voy por las ramas como suelo hacer. Así que, nada, para no perder más tiempo y dar lugar al debate después de la presentación y ver qué jugos sacamos, ¿no? Pues doy comienzo. Pues bien, debido al fracaso de la primera edición del Mundo como Voluntad de Representación, publicada en 1819, Arthur Schopenhauer lo volvió a intentar en 1844, esta vez ampliando la primera, con estos complementos, a los 4 libros que componen el primer volumen. Estos comentarios, no solo como es usual, contienen una infinidad de referencias a autores de su época, de diversos campos sobre los que ejemplifica sus tesis y razonamientos, sino que además carga contra los modos en los que se ha venido desplazando del campo de la filosofía los trabajos de John Locke e Immanuel Kant, en estos primeros 10 capítulos, ¿no? Por las apisonadoras de Schelling y Hegel, causantes, entre otros vectores, de su fracaso editorial a principios del siglo XIX. En este segundo volumen, estos 10 capítulos, se hace referencia a otros escritos suyos, como los Parerga y Paralipómena, o sobre la visión y los colores, como veremos más adelante. Debido a estos estudios y el inevitable avance de la vida, leemos en estos complementos a un Schopenhauer más maduro, lo cual, en mi opinión, es un Arthur que no solo más sabio, sino más viejuno, ya que da la sensación de que ese estar beligerando contra las tendencias de su tiempo se han endurecido, no solo por contar por aquella época con más de 50 años y el reflejo de ello en su escritura, sino en la genialidad con la que condensa estudios y autores de su contemporaneidad para apoyar sus reflexiones. En estos 10 capítulos primeros, dedicados al primer libro, tocaremos aquellos temas vinculados, por un lado, a la doctrina de la representación intuitiva, en el que la defensa del idealismo cobra nuevamente especial relevancia y profundidad, y por otro, la doctrina de la representación abstracta o del pensar, en el que Schopenhauer incide desde diferentes aspectos en la necesaria participación de la intuición en el ejercicio de la conceptualización. Buenas. Pues bien, vamos con el primer capítulo. Primer capítulo, el punto de vista idealista. En este capítulo nos recuerda aquello que ya en su día hablamos, es una herencia directa de Kant. El mundo solo existe como representación, por ello no puede haber una existencia absolutamente objetiva y en sí. Dicho con otras palabras, siempre habrá un sujeto y un objeto. En caso de que el primero faltase, el segundo tampoco estaría. La representación subjetiva, o como Schopenhauer la tildará en algunas ocasiones como fenómeno cerebral, es lo que permite a uno dotar al mundo de objetividad. Sin dicha representación seríamos algo intraducible. Esto después lo comentaremos más adelante. Me han venido ahora a hacer una esquicia, pero la voy a aplanar para después más tarde tocarla. Esto le lleva a preguntarse, Schopenhauer, ¿cómo sé que existo para otro? Es decir, ¿cómo puede ser que yo, con mis representaciones, sea un objeto para otro sujeto si para mí sus representaciones me son inaccesibles? A lo cual responde que el otro, que me piensa, no es un sujeto, sino un individuo cognoscente, que es capaz de crear una representación de mí, como individuo cognoscente a su vez. Schopenhauer también señala que esto es constatable debido a un sentimiento común que proviene a su vez de la inmediatez, por la inmediatez de la voluntad, captada por un sujeto cognoscente. La existencia o inexistencia de algo viene precedida por la capacidad representacional de cada quien, es decir, que haya un sujeto cognoscente de objetos. El valor existencial de lo objetual es conferido por aquel sujeto capaz de intuir, se repite bastante también, como yo ahora, ¿no?, sobre esta cuestión, ¿no?, al principio de estos capítulos. Sujeto capaz de intuir y representar aquello captado por los sentidos. La existencia en sí, como señala, no tiene ni extensión, es decir, espacio, ni actividad, tiempo, ya que estas cualidades fenoménicas son justamente aquellas atribuidas por la capacidad representacional. Este apartado, podríamos decir con Kant, nouménico, guardando las distancias obviamente, es el de la cosa en sí, que sería
como venimos arguyendo, nunca un objeto, ya que necesitaríamos de otro para que lo representara. Este sentimiento común es justamente la conciencia de un desdoblamiento entre lo que conoce y lo conocido, es decir, entre sujeto cognoscente y objeto. Esto, según comenta Schopenhauer, es lo que se nos presenta intuitivamente como la inmediatez de la voluntad, como podemos hallar en lo placentero y doloroso o las caleidoscópicas captaciones sensibles. Con esto, entre otras aseveraciones, Schopenhauer delimita el idealismo frente al materialismo, el espiritualismo y demás ramificaciones del pensamiento que conciben el mundo desde una rúbrica errónea que no cuenta con el nosotros, ¿no? Este sentimiento común que hablamos. Dicho con otras palabras, este sentimiento común del que hablábamos, no sé, ha salido al mismo tiempo, que hablábamos, pareciera haberse pervertido ponderando la certeza de un mundo material o espiritual en el que la subjetividad cognoscente, esta autoconciencia dada por la inmediatez de la voluntad, queda desplazada. Los materialismos explican todos los sucesos que acontecen en el mundo a través de los cambios que se dan en la misma materia. En lo material, ¿no? La materia es otra cosa. Es por ello que aquí la representación propia del idealismo que sostiene Schopenhauer no tiene mucha cabida. Se preguntaría, ¿a quién le importa cómo se siente un científico si lo relevantes son los resultados que sostienen su cartapacio, ¿no? Para el materialismo, como veníamos diciendo, todo se explica a partir de los cambios que se dan en la materia. Esto sería una reducción de la representación a la mera materialidad. Podríamos hablar incluso de una obturación representacional materialista. Como asocia Schopenhauer, la materia es la representación del intelecto, siendo el intelecto lo único en cuya representación existe la materia. Esta codependencia es asimismo una cerrazón de una física que, a cada paso, como dice Schopenhauer, aspira a convertirse en una metafísica, sin lograrlo. La conciencia parte de lo inmediato de la intuición. Por eso entendemos, para entendernos y siguiendo el esquema kantiano, en primer lugar, tendríamos la cosa en sí misma, aquello que, guardando obviamente las distancias, podríamos tomar como la voluntad que forma parte del todo. Y, en segundo lugar, pasaríamos al modo fenoménico, aquel que los materialistas y espiritualistas parecieran aplastar con la materia o el alma como contrapeso, ¿no? Tanto para una como otra, dirá Schopenhauer, que su meta es pensar el objeto sin el sujeto, y añade que resulta imposible tan solo pensar con claridad algo así. En palabras de Platón, citado por Schopenhauer, la materia es una mentira veraz, ¿no? Refiriéndose a los materialistas. A lo que apunta Schopenhauer no es negar la representación sobre la que elaboran los materialistas o espiritualistas, sino reconocer que su lugar es secundario con respecto a lo que se manifiesta de forma inmediata en la conciencia, sobre lo cual emplear el intelecto para tomar como principio rector a la materia no hace más que desplazar esta inmediatez por una explicación entre causas y efectos enfocada en captar los cambios que se dan en sí misma. Capítulo 2. A propósito de la teoría del conocimiento intuitivo o del entendimiento. Dios, ¿cuánto llevo? Bastante, ¿no? Bueno, tiro para adelante. Siguiendo con la crítica a los materialistas, nos habla de los sensualistas, quienes vehiculan el intelecto al sentir para dotar de objetividad al mundo, ¿no? Esta corriente, como señala, sostenida por los sensualistas franceses como Condillac, aquellos que defendían que pensar es sentir o tomaban como directriz primordial la sensación de los sentidos, son para Schopenhauer nuevamente concepciones erróneas. El problema que apunta es bien sencillo. Aquello captado por los sentidos queda atravesado por la actividad del intelecto. Por ello, esta inmediatez queda mediatizada por, nuevamente, una elaboración secundaria. Dicho con otras palabras, el sentir es una cosa y el pensar es otra. Como dirá en un momento sobre los sensualistas, dice, y cito, esos señores tienen realmente des idées, o las ideas bien simples.
Es divertido ver cómo ellos, a los que les falta tanto la profundidad de la filosofía alemana como la honestidad de la inglesa, aplican aquí y allá aquel miserable material de la afección sensorial y pretenden hacerlo importante para componer a partir de él el fenómeno tan significativo del mundo de la representación y el pensamiento. Pero el hombre construido por ellos tendría que ser, por hablar anatómicamente, un anencéphalus, acéfalo, una tête de capote, cabeza de chorlito, ¿no? Con simples instrumentos sensoriales sin cerebro, ¿no? En resumidas cuentas, Schopenhauer viene a señalar este salto realizado por los materialistas, espiritualistas y ahora sensualistas, que no separan la captación sensible del intelecto, uniendo a ambos bajo la égida de la certeza, en la materia, en el alma, en los sentidos, ¿no? Pareciera, como señala en un momento, que para esta gente los conceptos les sean dados con la misma inmediatez con la que captan los sentidos. Es en el plano representacional en el que se contienen no solo la inmediatez de lo dado, sino a su vez la mediación del pensar sobre lo captado. El sujeto cognoscente y el objeto están en una relación recíproca. Si tomamos el objeto sin el sujeto, que lo piense, no podríamos llegar a nada. Y por otro lado, si contamos con un sujeto puro, sin objeto, como veremos más adelante, los particularismos, el contenido inmediato, etcétera, con el que se forman los conceptos abstractos, perdería el humus del que parte, convirtiéndose en meras conceptualizaciones vacías como cáscaras sin fruto. ¿Vale? Pasando al capítulo 3, en el que tratará los sentidos, plantea, ¿no?, a diferencia del anterior, ¿qué pasa entonces con los sentidos, ¿no? Si los sensualistas dicen que el pensar es sentir y toda esta vuelta, ¿cómo lo entiende Schopenhauer, ¿no? Dice, Schopenhauer responde a esta pregunta, ¿no? ¿Qué son para los sentidos? Los sentidos son simplemente los terminales del cerebro a partir de los cuales recibe el material del exterior, bajo la forma de sensación que él elabora para la representación intuitiva. Y señalando que aquellas sensaciones que deberían servir principalmente para captar objetivamente el mundo externo no habrían de ser en sí ni agradables ni desagradables. Esto quiere decir propiamente que habrían de dejar completamente intacta la voluntad. Objeto de las investigaciones de Schopenhauer, ya que no le interesan los efectos, como sí a los sensualistas, sino las causas, terreno de la voluntad. Como podemos comprobar, en la cita nos habla de una intuición cuya captación sensible podríamos catalogar como dato, ya que no se trata aquí de realizar una impresión de buena o mala sensación, sino de su cualidad. Continuando con el capítulo, nos describe y clasifica, según la cualidad de acceso a la voluntad que permiten los 5 sentidos. En la parte superior encontramos la vista, la audición y el tacto, y en la inferior el olfato y el gusto. Como mencionamos, cada uno de estos sentidos ha sido clasificado siguiendo la capacidad de impacto o motivación de la voluntad, cuyo contenido inmediato se presta a la intuición. Dentro de esta clasificación nos hablará de la vista, el oído y el olfato, este último en menor medida. Sobre la vista, del cual nos recuerda sobre la visión y los colores, publicada su primera edición en 1816 y una segunda en 1854, en el que se amplía esta cuestión, comparando la visión con la vista, con el oído, ¿no? Dirá que es un órgano activo, ya que puede dirigirse, la vista, hacia determinados objetos exteriores, y es tomado como sede del entendimiento y la intuición, ya que podemos captar los objetos voluminosos, espacio, y sus cambios, ¿no?, en el tiempo. Por otro lado, la característica principal del oído, como órgano pasivo, es el de albergar la razón para comprender el pensar y el percibir. A diferencia de la vista, este solo capta el tiempo mediante el ritmo, la duración del sonido, etc. Tampoco, obviamente, puede dirigirse como el ojo, sino recibir pasivamente del exterior. Es por ello que, como señala, al no poder controlar aquello captado, Schopenhauer asevera que la inteligencia se mide en la mayor o menor tolerancia al ruido. Si aquello que resulta displacentero a la vista puede ser marginado apartando la mirada, con el oído solo podemos alejarnos del mundanal ruido para poder concentrarnos en aquellos sonidos, aquella vibración determinada.
Aquellos que no consideren una molestia el ruido, las interferencias, el ajetreo diario, etc., denota para Schopenhauer que la fuerza de su conceptualización basada en ciertas intuiciones, su capacidad reflexiva sobre estas, no pareciera ser tan potente, dado que la focalización en dicho contenido puede verse contaminado sin importar el resultado del pensar. En sus palabras, y cito, el ruido perturba el continuo flujo de sus pensamientos, que no le molestan, que le molestan los ruidos, interrumpe y paraliza su pensar, porque la vibración del nervio auditivo se propaga con mucha hondura en el cerebro, cuya malla se resiste con las oscilaciones suscitadas por los nervios auditivos, siendo así que el cerebro de tales gentes es mucho más susceptible que el de las mentes ordinarias. Esta mayor conductibilidad de su cerebro explica que en ellos cada pensamiento evoque tan fácilmente cuanto le es análogo o similar, y estas similitudes, analogías y relaciones de las cosas en general les haga tener tan rápidamente ocurrencias, arribando al descubrimiento con ocasión de lo mismo que han tenido ante sí millones de cabezas ordinarias, que luego se asombran de no haberlo hecho ellos, al ser capaces de pensarlo después, pero no antes. En ambas ediciones, en la de Santa María y la de Aramayo, es la página 34. Por último, hace una breve referencia al olfato, que es un párrafo, como el sentido de la memoria, ya que nos recuerda la impresión específica de un suceso pasado. O sea, no elabora mucho en eso. Seguramente sí en otros, pero en este no. Pasamos al capítulo 4, en el que habla sobre el conocimiento a priori, si es posible. A lo largo de este capítulo, Schopenhauer nos presenta cómo es posible el conocimiento a priori, o lo que sería lo mismo, los juicios sintéticos a priori, ¿no? Hablando desde la vertiente kantiana. Precisamente aquel que, dado su objeto de estudio siendo la voluntad, es central para su cometido, ¿no? Como si podemos llegar a tener un conocimiento de la voluntad, si podemos deducir estas causas, ¿no? Bueno, sí. El conocimiento a priorístico, como venimos señalando, es aquel dado intuitivamente, no del pensar, con una serie de ejemplos, ¿no? Que pone Schopenhauer, como el triángulo, rectángulo, equilátero o cuerpo infinitamente grande, necesariamente inmóvil, ¿no? Está hablando del decaelo de Aristóteles. Señala que este conocimiento se basa en la elucubración fantasiosa, abstracta, y dota de ello a toda la experiencia del mundo y los otros. Por ponerlo con otras palabras, será mediante la razón y la capacidad abstractiva de cada quien poder indagar en los fundamentos mismos de la experiencia humana. Estas facultades innatas que posibilitan la representación son justamente aquellas que encontramos en el conocimiento a priori. Pero, ¿cómo es posible este conocimiento, ¿no? Dada la conciencia interna del tiempo, podemos dar cuenta de estas condiciones de posibilidad de toda experiencia, ya que la captación de los cambios dados en el mundo material según la ley de causalidad nos permite acceder a las variaciones eidéticas que habilitan el plano representacional. El problema reside para Schopenhauer en que dicha conceptualización, en sus tiempos, pretende ser hiperabarcativa, demasiado amplia, en lugar de centrarse en la materia y la naturaleza como manifestaciones de la voluntad. Aquí la materialidad a la que se refiere Arthur es distinta a la de los materialistas. La cuestión no versa sobre lo existente y sus accidentes, sino justamente de aquel plano propio de la intuición y por ende de la conciencia interna del tiempo. Si recordamos lo que dijimos antes sobre la meta de los materialistas, estos buscaban alcanzar el objeto sin sujeto. En cambio, la materia a la que se refiere Schopenhauer es justamente aquella que se halla condensando sujeto y objeto por igual en el plano representacional. La materia, en este caso, es precisamente aquello que refiere a una actividad, lo que la posibilita, básicamente, y permite la objetivación de lo dado. En resumidas cuentas, volvemos a lo que hemos repetido a lo largo de este seminario, al respecto de la representación. Uno recaba en el fenómeno dado en su conciencia, enunciando aquello que entra o no en sus formas básicas del entendimiento, tiempo, espacio y causalidad. A esto habría que sumar aquel principio de razón suficiente por el cual podemos dotar de objetividad y por ende pensar los particularismos del mundo y de nuestro lugar en el mismo, vinculado íntimamente con el acceso a su vez a la voluntad, que subyace a toda realidad. Siguiendo la ley de la causalidad,
lo que nos lleva nuevamente a la conciencia interna del tiempo. Me ha quedado larguísima esta frase. Con esto termina la primera parte, y ahora pasaremos a la segunda, en el que habla sobre la doctrina de la representación abstracta o del pensar. En este capítulo quinto comienza a distinguir las capacidades humanas con la de los animales para dar cuenta de esta diferencia abstractiva y del pensar que poseemos. Los animales serán tomados como simples, sin redoblamientos, sin pliegues. Una lámina llana en la que la intuición responde a estímulos como si de una traca de petardos se tratara. La intuición, por lo tanto, estará sola. No tendría en principio ninguna capacidad representacional ni por ende conceptual. Los animales, al estar sumidos en un presente eterno, se hallan en el campo de la inmediatez. Por ello, las facultades de premeditación o previsión son nulas o muy bajas. Schopenhauer nos explica que esta nulidad de los animales para prever acontecimientos futuros se pone en duda ante una noticia que leyó en El Espectador y demás periódicos ingleses el día 27 de agosto de 1830. Tal y como se publicó la noticia, relatada en la página 66 de las dos ediciones, se investigó a un sospechoso con relación a la muerte del cuidador Baptist Bernhardt causada por su elefante. Según la declaración tomada de los testigos, cito, resultó que 2 años antes, el tal Baptist, había maltratado brutalmente al elefante que entonces, sin motivo, pero en una ocasión propicia, le había agarrado repentinamente y destrozado. Aquí pues, un ejemplo para decir que, bueno, hay excepciones, ¿no? Que no es tan llano el campo de los animales. Esta historia que Schopenhauer la tilda de premeditación y venganza por parte del animal no es más que una anécdota que nos sugiere que en los estados evolutivos previos al humano hay restos de intelecto, pero su fuerza es mínima. Por ello, cualquier muestra de intelecto, véase el elefante vengador, es visto como un hecho sorpresivo. Aquí lo que aún persiste es aquella ley pronunciada por Aristóteles en la historia de los animales, que dice natura non fatis saltus, la naturaleza no da saltos, señalando justamente la herencia evolutiva de la que provenimos. ¿Qué pasa con los humanos? ¿No? A diferencia de los animales, Schopenhauer señala que nuestro estar en el mundo no es ya simple, sino doble, una duplicación, un pliegue. Esto quiere decir que no solo estamos en la inmediatez, sino que podemos reflexionar sobre la misma. Es decir, no solo tenemos la intuición, sino también la capacidad especulativa. Otra cosa es que concuerden o no, ya que podemos intuir una cosa, pero pensarlo totalmente distinta. En tal caso, si es un pliegue sobre sí mismo, el punto de inflexión, ¿no?, que conecta un plano con el otro resta ante tinieblas, ¿no? Esto ya es cosa mía. Esta capacidad especulativa nos permite premeditar, ya que tenemos la habilidad de recordar el pasado y proyectar el futuro. Ya sea con mayor o menor acierto, la facultad abstractiva nos permite mediar sobre lo intuido. A esto Schopenhauer también lo catalogará como la conceptualización, una simbiosis entre sendos planos. Pasando al capítulo 6, sobre la doctrina del conocimiento abstracto o de razón, señala que, siendo tal la condición humana para Schopenhauer, señala que la creación de conceptos, ¿no?, esta conceptualización, de darnos al pensar sobre lo intuido, aunque en ocasiones no encaje, sirve para guiar la vida. Será mediante la experiencia de lo vivido que podremos dotar al curso de la vida de una riqueza de la cual los animales no cuentan. Es por ello que nos habla de un Überlegen, que Aramayo, señalando cierta ambivalencia de la palabra alemana, significa o bien imponerse o reflexionar. Aunque en la versión de Pilar López de Santa María vemos que utiliza superior o prudente para referirse a dicho término. En alemán común ello refiere a pensar, sin más. Pero puesto que aquí hay una diferenciación evolutiva entre lo animal y lo humano, hay elevación o un sobre que ha de remarcarse, ¿no? La cuestión de la prudencia, como apunta Santa María, la traducción de Santa María, también tiene sus resonancias con el texto, dado lo comentado acerca de la previsión o premeditación que los humanos podemos tener gracias a la facultad de conceptualización, ¿no? Todo refiere justamente a esto, ¿no?, que los humanos nos podemos dar
guías para la vida, ¿no? Apartándonos de estas disquisiciones etimológicas y subtextuales, volvamos a la conceptualización. Schopenhauer, desde el comienzo del capítulo, nos indica que el concepto no es la palabra, aunque esté vinculado a ella, ni tampoco lo intuido, aunque surja de la misma. El sonido de la palabra, por sí sola, no sirve de nada si no refiere a cierto rastro conservado en la representación. Así, el concepto, cuando deviene hiperabarcativo y se desprende de la intuición de la que emerge, puede tornarse un problema. Dicho problema es aquel que proviene de los conceptos llamados innatos, aquellos que se enquistan y no dejando respirar la propia facultad abstractiva. Sí. Este atoramiento conceptual puede llevar a la locura o a la defensa de prácticas contrarias a la vida misma, precisamente porque hay un abandono absoluto y cerrazón categorial frente al mundo sensible. Como dirá en un momento, el animal nunca puede apartarse mucho del camino de la naturaleza, pues sus motivos residen tan solo en el mundo intuitivo, donde solo cabe lo posible o más bien lo real. Por el contrario, en los conceptos abstractos, en los pensamientos y palabras, cabe todo lo meramente imaginable, o sea, también lo falso, lo imposible, lo absurdo, lo disparatado. Y continúa señalando que, abro cita, como la razón forma parte de todos, pero el discernimiento solo de unos pocos, la consecuencia de ello es que el hombre queda expuesto a la ilusión, al hallarse a merced de todas las quimeras imaginables que le infundan, las cuales actúan como motivos del querer y le pueden llevar a todo tipo de necedades, a las más inusitadas extravagancias y a las acciones más contrarias a su naturaleza animal. La página 74 de las dos ediciones. Es debido a esta falta de discernimiento que tienen lugar las cruzadas, los excesos de las sectas fanáticas, los quilistas o milenalistas, los flagelantes y perseguidores de herejes, los sacrificios por fe y demás despropósitos. Hay uno en particular que menciona Schopenhauer, tomado del libro de Gall y Spurzheim, sobre las disposiciones innatas del 1811, en el que narra cómo una madre, cito, mató y asó a su hijo para curar con la grasa del niño el reumatismo de su marido. Está en la página 75 de las dos ediciones. Como vimos en el capítulo 4 de este volumen, la fantasía tiene gran relevancia en la constitución del conocimiento abstracto o conceptualización. Es por ello que el discernimiento, la prudencia, podemos decir con Santa María, ha de estar presente frente a los atentados contra la vida. Siguiendo con el capítulo 7, en el que tratará la relación del conocimiento intuitivo con lo abstracto, ¿no? Cómo pasa de lo intuido hacia el pensar. Será que en estas páginas Schopenhauer delimitará cuáles son los caminos óptimos para la conceptualización, para no caer en abstracciones letales o sumamente alejadas de la realidad. Es por ello que, siguiendo el capítulo anterior, nos insta a que los conceptos han de contar con la documentación de las intuiciones o catalogación de las intuiciones que componen dicha abstracción, es decir, no olvidar cuál fue la génesis intuitiva de la que la reflexión vino a darse. Este dato primario, ¿no? Una de las consecuencias de no seguir esta premisa no solo es lo comentado en el capítulo anterior, sino que puede llegar a falsear la filosofía por el mero jugar a encajar esferas conceptuales, a hablar de conceptos con conceptos, a unir palabras con palabras, etc., olvidándose de dónde proviene, ¿no? Esta intuición primera. Esta hipóstasis puede sufrir un hermetismo tal que torne el filosofar en una tarea desanclada de los particularismos, lo que comúnmente se tilda como estar en la Torre de Marfil. Por el contrario, este proceder está el propuesto por Schopenhauer, coherente con los anteriores capítulos, el cual señala que la creación de conceptos se da a raíz de intuiciones inmediatas, siendo dichos datos cambiantes y por ende necesariamente catalogables y dotadores de fuerza al concepto. De este modo diferenciará dos modos de abstracción conceptual: aquel que parte de la reflexión misma y aquel que lo hace desde la intuición. El primero nos lleva a la endogamia, a la acumulación de saberes propios del erudito, también al proceder de la filosofía lógica y la conceptualización,
enquistada, de la que hablábamos antes, de los universales. El proceder intuitivo, por otro lado, tiene el peso de la existencia. Es de aquí de donde emerge el conocimiento del sabio, la sabiduría y la figura del genio. Asimismo, es el lugar de la filosofía propiamente y se vincula con la poesía, ya que la palabra, anclada al concepto, cuenta con la catalogación de su génesis intuitiva, ¿no? Sabe de dónde viene el pensar. Las palabras, en palabras de Schopenhauer, abro cita, solo es comunicable sin condiciones el conocimiento más chapucero, el abstracto, el secundario, el concepto, la mera sombra del auténtico conocimiento, el intuitivo. Si las intuiciones fueran comunicables, la comunicación valdría la pena, pero a la postre, cada uno ha de permanecer en su piel y en su cráneo, y nadie puede ayudar al otro. La poesía y la filosofía se esfuerzan continuamente por enriquecer el concepto a partir de la intuición. No obstante, los fines esenciales del hombre son prácticos, y para estos basta que lo captado intuitivamente deje huellas en él, en virtud de las cuales lo reconozca en el próximo caso similar. Así se vuelve prudente. 79 y 80 de las dos ediciones. Cierro cita. Hay un término concreto que utiliza Schopenhauer para este último proceder, que es el de mundología. Aparece en aramayo solamente, en la página 81 de las dos ediciones, que solo aparece en la traducción. Bueno, sí, eso. En cambio, en el de Santa María traduce dicha palabra nuevamente por prudencia. El original alemán es, me va a costar, Weltklugheit, que vendría a aproximarse a lo que señala Aramayo como conocimiento del mundo. Considero que este término es fecundo justamente por la vinculación con lo que Schopenhauer viene aseverando, con la no desconexión del conocer intuitivo con el abstracto. Y de ahí la relación con la poesía y la filosofía, no enquistada en conceptualizaciones o esferas conceptuales universales. Ante estos dos procederes de la facultad abstractiva, tengo un problema con esa palabra, abstractiva, establece un balance de seguridad entre la pedantería y la necedad o ligereza. Por un lado, tilda de pedante aquel conocer que haya seguridad cuanto mayor sea la abstracción e inseguridad frente a lo dado intuitivamente. Opuesto a esto, la necedad se caracteriza por depositar plenamente su fortaleza en la intuición, dejando de lado todo el proceder abstracto y conceptual. Véase los sensualistas. Aquí volverían a aparecer los términos de prudencia y discernimiento para hacer dicho balance y no pecar de ni uno ni otro extremo. A razón de esto, señala que la filosofía no debe trabajar a partir de los conceptos, sino en ellos, ya que la fuerza de los mismos parte de, nuevamente, la catalogación de lo dado intuitivamente y en dicha abstracción. Por pedantería, no se queda corto nombrando a Schelling, Hegel o Schleiermacher, además de la institución teológica de Proclo. Estos filosofuchos se han dedicado a jugar con conceptos vacíos, cual cáscaras vacías, como ser, no ser, lo uno, la causa, lo inmóvil, etc. Es por ello que, retomando a Kant, señala que esta perversión de la génesis de los conceptos y su desarrollo en plano abstracto no es más que el sutilizar, que en alemán Vernunfteln sería algo así como entrar en el modo de razonar, lo cual sería, siguiendo lo dicho por Schopenhauer, la subsunción de conceptos bajo otros conceptos sin tener en cuenta su génesis. Básicamente la apropiación y incrustado de conceptos en otros sistemas cuya alteración necesariamente supone una perversión del original. Lo curioso, y aquí enlaza con el siguiente capítulo, es que en muchas ocasiones estas perversiones conceptuales resultan en situaciones cómicas o risibles, ya que hay una incongruencia entre todo ese aparataje sistemático con el que se describe universalmente todo fenómeno o accidente dado en el mundo, y la intuición propia de lo que acontece. Por eso, en el capítulo 8 habla sobre lo irrisorio. Dios, 43 minutos, bueno.
Sigo, ya queda poquito. Schopenhauer definirá una y otra vez a lo largo del capítulo de lo irrisorio siguiendo esta clave, ¿no? Dice: lo irrisorio se caracteriza por el reconocimiento de lo heterogéneo, de lo incongruente entre lo abstracto, lo pensado, y lo intuido. Explorando sus diferentes manifestaciones, siempre retorna sobre esta misma clave. Incluso en un determinado momento señala que nos suele alegrar saber que la incongruencia triunfe el conocimiento intuitivo por sobre lo pensado, ¿no? La intuición que salga antes, ¿no? Que toda esa abstracción, ¿no? A lo irrisorio se le contrapone lo serio, que vendría a ser su fórmula contraria, la consciencia de la coincidencia entre lo pensado y lo intuido, entre concepto y realidad. Dicho con otras palabras, se contrasta que las cosas son como son. Pero esta congruencia puede debilitarse con una mínima incongruencia, de ahí su fragilidad y por ende su dureza o rigidez, ¿no? Por eso se tapilla tanto, se mascara tanto tras esta cara de serio, ¿no? Es necesario que tenga una fortaleza, ¿no?, que cubra esta fragilidad de la que parte. En este punto entraría la broma. La broma, como señala Schopenhauer, es la interposición intencional de la incongruencia entre pensamiento e intuición, que tendría por contrapartida nuevamente la seriedad, que contrarrestaría la intencionalidad precisamente señalando la concordancia. La seriedad pues intenta todo el rato, ¿no?, buscar la congruencia, ¿no?, y la broma es que no se parece. Luego tenemos la ironía, ¿no? Figura esta un poco más rebuscada, ya que consiste en la infiltración de una broma oculta tras lo serio o simulándolo, para confundir las opiniones. En el humor, en cambio, lo que se pretende es todo lo contrario, se oculta lo serio tras una pátina de broma. La ironía, dirá, tiene predominancia por lo objetivo, es decir, la opinión general, el sentido común. El humor, en cambio, será tildado como aquello subjetivo, una vivencia personal, particular de un evento propio. Justamente lo que Arthur ya venía señalando desde el primer capítulo. El humor es una disposición que explora los posibles del concepto predominando lo intuido personalmente. El humor, pues, queda abierto como vía de investigación de lo intuido, la conceptualización de esa mundología de la que hablaba antes. Siguiendo, y ya próximos al final, pasamos al capítulo 9, que llega hasta el 10, en el que tratará ahora la cuestión de la lógica en general, ¿vale? En este capítulo distingue tres formas en las que la razón es empleada, o, como él las tildará, técnicas de la razón. Estas son la lógica, la dialéctica y la retórica. Empecemos por el par final de dialéctica y retórica. Esta última, la retórica, tiene el fin de hablar a muchos, de dirigirse a multitudes y convencerlas de una verdad. El empleo de esta técnica de la razón supone la utilización de diferentes mecanismos por los cuales alcanzar el objetivo final del retor, convencer a las multitudes. En cuanto a la dialéctica, es considerado como el arte del disputar. De hecho, lo cataloga como erística, la cual trata extensamente en su libro Dialéctica erística o el arte de tener razón, aquí, en la que presenta 38 estratagemas para cumplir con el objetivo de la misma: confundir, engañar o persuadir a los demás. Es considerada por el mismo Schopenhauer una de las formas más bajas de argumentación, cuya meta es la mera victoria o, como indica el subtítulo de la obra, tener la razón. Estas dos formas, la retórica y la dialéctica, además de seguir los fines expuestos, tienden a dejar de lado la búsqueda de la verdad y la sabiduría. La lógica, como técnica también de la razón, busca corregir y acabar con argumentos engañosos ateniéndose a las leyes del pensamiento, las cuales se dirigen, por un lado, a la certeza, que sería la del tercio excluso, y a la verdad, propias del principio de razón. El tercio excluso, ahora voy a definir un poquito a qué refiere el tercio excluso, y el principio de razón dice: el tercio excluso se caracteriza por lo siguiente: cualquier predicado puede atribuirse o negarse a cada sujeto, es decir, no hay una tercera vía u opción,
o es o no es. En cuanto al principio de razón, atiende justamente a lo que nos referíamos con el discernimiento hace un rato. Este principio es el que permite atribuir el rango de verdadero o falso a los distintos predicados, ateniéndonos a la correspondencia o congruencia entre concepto, lo pensado y lo intuido. La lógica se aplica, pues, a los diferentes tipos de juicios que aseveran el predicado de un sujeto. Estos pueden ser universales. Todos los X son Y o particulares. Algunos X son Y. Además, señala otra característica de los juicios: juicios hipotéticos y disyuntivos. Los juicios hipotéticos son aquellos que se definen como aquellos que afirman si se cumple una cierta condición. Entonces también se debe cumplir una consecuencia determinada. Por ejemplo, si llueve, entonces la calle estará mojada. En cuanto a los juicios disyuntivos, se caracterizan por afirmar que solo una de las opciones presentadas puede ser verdadera. Por ejemplo, el examen será fácil o difícil. Estos son particularmente relevantes para Schopenhauer, ya que permiten purgar todas aquellas opciones que resulten falsas para dirigir la investigación hacia la verdad. Con este recorrido, Schopenhauer resuelve una salida a los vicios propios de la dialéctica o erística y la retórica como técnicas de la razón, y encaminar la investigación hacia la desplazada verdad y la voluntad. Para terminar, con el capítulo 10 tratará la cuestión de la silogística, ¿no? Como indica, el razonamiento silogístico permite pasar de lo implícito a lo explícito, de sacar a la luz lo que el oscurantismo de ciertos filósofos ocultan. El silogismo hace manifiesto el contenido latente en cada proposición. Esto es especialmente importante, ya que desvela aquello que desconocemos tener, pero para efectivamente poseerlo. Según comenta Schopenhauer, si no se sabe que se tiene, aún teniéndolo, es como si no lo tuviera. Y pone como ejemplos el diamante, que, aparte de ser una piedra preciosa, es un combustible, o la sal, que puede tornarse cloro. Ante esta característica del silogismo, nos hará un recorrido por sus mecanismos. En primer lugar, diferenciará que para construir silogismos es preciso proceder mediante juicios y no conceptos, ya que están más próximas al intuido y sirven de contenido para la fase final, la conceptualización. Otra diferencia entre juicios y conceptos en el silogismo es que en los primeros se busca aclarar mediante deducciones el término medio, aquello que se repite en las premisas. En los segundos, los conceptos, se busca la relación recíproca entre ambos. Dicho con otras palabras, si los juicios son relevantes antes que los conceptos, se deben a que de aquellos nos serviremos para dar consistencia a la fase final, que sería la conceptualización. Siguiendo con esta descripción de los mecanismos, nos presentará las 4 figuras silogísticas y su función para el esclarecimiento y validación de los juicios para su posterior empleabilidad en la formación de conceptos. Vale. Para la primera figura dirá que, pasaría ahora explicándolo, pero ya llevo 51 minutos y no me voy a poner a explicar qué son o cómo se componen estas primera, segunda, tercera y cuarta figuras, porque me extendería mucho. Voy a hacer hincapié en qué poderes le ve, qué potencialidades le ve Schopenhauer, ¿no? A la primera figura le ve la potencialidad de pertenencia o no entre sujeto y predicado. Esta figura solo agrega o no una cualidad al sujeto. Sobre la segunda figura dirá que permite diferenciar dos cosas, dos sujetos, comprobar que no son lo mismo, que no son del mismo género, es decir, que pertenece a uno y no a otro. La tercera figura nos permite dar cuenta de la compatibilidad o separabilidad de las propiedades de una cosa, ya que se repite el sujeto en las proposiciones. En la cuarta figura, aquí cito porque lo sintetiza muy bien, dice: es simplemente la primera dispuesta a modo de travesura mental, pero en modo alguno la expresión de un decurso del pensamiento real y natural de la razón. O sea que la cuarta queda descalificada. Esto sale en la 127. Con estas figuras de silogismo, Schopenhauer nos señala cómo el campo de la lógica es una tarea por corregir y acabar con argumentaciones engañosas.
para contrarrestar los vicios de la razón y construir conceptos acordes con la naturaleza del pensar. Ya no tengo más para aportar de momento. Gracias por aguantar la chapa, pero bueno. Bueno, hay algunas partes que me han sido un poco complejas, he tenido que refrescar unas cuantas cosas y creo que queda un poco, a mi gusto queda un poco oxidado. No, está bien. Es que tampoco da mucho este inicio de su nuevo volumen. Tampoco se centra mucho en cuestiones muy repetitivas, ¿no? Claro, no tienes los complementos a la primera edición, básicamente, que aclara y aporta más información, por lo que he visto. Bueno, seguramente ahora que podría hablar sobre, bueno, de hecho, seguramente que se lo manifiesta hará en la el chat. próxima. Que se manifiesta en el chat. No, pero ya lo ha comentado más de una ocasión, ¿no? Como la diferencia de planteamiento, que de alguna manera responde a ciertas apropiaciones quizá o lecturas quizá en exceso idealistas, precisamente matizando digamos lo que sería lo que hemos lo que hemos hablado de hecho en las primeras sesiones, que a mí se me ocurrió ponerle o llamarle materialismo herético. Curioso porque es en un primer capítulo que trata sobre el punto de vista idealista, pero bueno, viene a decir cosas que no dice. Sí, yo creo que esos sería como los puntos que más destacaría, es decir, de alguna manera no sé si el giro o cierta corrección en línea materialista de ese primer capítulo, y quizá bueno, algunas adiciones a la cuestión de la teoría de la risa y demás, que sí que son, Está guay, me parece que son o sea, quiero decir que me parece que son novedosas respecto a los capítulos a los que corresponden en el primer volumen. Yo lo único que pensaba decir era acerca de los animales. El elefante. Que quizá la lectura que has hecho tú ha sido como que te has quedado solo con lo negativo que dice él sobre los animales, que viven en el presente, en un eterno presente, que carecen de razón, etc. Es un estado evolutivo previo. Pero yo creo que también cabe hacer una lectura positiva, porque Schopenhauer en muchos pasajes roza el alegato animalista. Sí, total. Y aprovecha incluso pues para meter pullas a la teoría de los animales de Hegel, por ejemplo, que Hegel sí que afirma que los animales, ya bueno, Hegel con sus tecnicismos, que viven en el sí, que están detenidos en el instante, que tal. Y bueno, al final Schopenhauer termina atribuyendo pues un cierto grado de entendimiento, es decir, de síntesis, de elaboración de esos datos que tú has dicho, de anticipación, como el caso del elefante, ¿no? Porque es verdad que Schopenhauer leía todos los días los periódicos ingleses, no sé cuál era el que leía, el Times, creo. Sí, bueno, eran varios. Que él decía, bueno, leía americanos y ingleses, para él los periódicos ingleses eran los mejores. Y siempre estaba en busca de, bueno, pues, de eventualidades que confirmasen sus doctrinas, ¿no? Y encontró mucha relación con los animales, y la fisiología en general, con la biología. Sí. Y yo creo que es eso, que todo lo que has dicho es cierto, lo dice. Me parece que lo he ubicado ahí. Pero sí que no te puedo decir de memoria, pero sí que hay pasajes, pero igual hay más en el primero, no recuerdo ahora, que
que hablan a favor de atribuir a los animales un cierto grado de razonamiento, no con conceptos, pero bueno, es que... Bueno, el entendimiento. Tienen entendimiento. entendimiento. O sea, de hecho, como he estado trabajando en el tema de los materialistas de su época y tal, de hecho, Ludwig Buchner, cuando está hablando del tema de los animales, ¿no? en uno de sus libros, se llama Fuerza y Materia, cita a Schopenhauer como un exponente para confirmar, para apoyar sus aseveraciones en Schopenhauer, cuando habla, pues, por ejemplo, de que los animales sí que no son despreciables, porque Buchner es un materialista que no es un mecanicista, que no es como su colega, como otros de sus colegas, que sí que son totalmente, que reducen la biología, pues, a la química o a juegos entre sustancias, ¿no? Claro. Que, bueno, Buchner es el hermano del dramaturgo, del famoso Georg Buchner. O sea, que estaba un poco más versado en filosofía y literatura y demás. Y eso, no simplemente eso, que creo que esto es verdad, que se puede hacer una lectura también como más animalista, etcétera. De hecho, la anécdota del elefante es justamente para Claro, decir Sí, para decir que hay grados intermedios. Sí. claro. Creo que ha sido al principio que has dicho, porque Muy claro. no quedaba claro si Schopenhauer estaba afirmando que los animales carecen por completo de entendimiento. Para hacer la diferencia. Sí, Del pero luego has dicho entendimiento. lo del artículo, que es verdad. Por eso. Pero sí, más énfasis. Bueno, más énfasis, que yo creo que además Schopenhauer sabemos que tuvo 2 perros, que los quería más, que cita la frase de Larra esa de que el que no ha tenido perro no sabe lo que es querer y ser querido. O sea, que tenía una fijación especial por los animales. No era vegetariano, pero sí que lo comenta el tema del vegetarianismo también incluso. Sí. En cuanto a la cuestión de lo risible, yo es que he podado aquí la cuestión esta porque, o sea, la da para bastante. O sea, Bueno, claro, a ver, hay una serie de también de clasificaciones, ¿no? Como Sí. los tipos de sí. humor, que digamos, la broma, la excentricidad, bueno, hace todo pero a mí me llama sobre todo la atención el hecho de que la teoría de la risa podrías pensar que es como una cosa que está, digamos, ahí puesta entre el momento en el que está hablando de la representación abstracta de la razón y luego vuelve a hablar digamos, de la dialéctica, la retórica, vamos, o sea, las técnicas de la razón Sí. y las formas de argumentación. Sí. Y como que pensarías, ¿no? Tiene un encaje curioso, pero en el fondo como que se adecua bastante a lo anterior, porque de alguna manera en ese capítulo se hace como que se distinguen 3 actitudes que se pueden tener respecto a la relación entre lo intuitivo y lo abstracto, que viene a ser, pues, básicamente, bueno, el humor, que sería pues eso, La incongruencia. o sea, el humor sería propiamente la actitud, que sería la actitud ante la incongruencia, la seriedad ante la adecuación de lo intuitivo y lo abstracto. De hecho, ambas cosas, en teorías del humor, se habla porque todo esto viene de los ingleses. De hecho, al final del capítulo dice que no se puede comparar el humor en el sentido, digamos, en el que se usa, en el que usan los ingleses esa palabra, con la chanza o con la burla, sino que es digamos, es como una cuestión muy especial que se acerca incluso a lo sublime,
Y decía, dentro de las teorías de la risa se suele hablar de el wit, que es el ingenio. Es como una cosa curiosa, ¿no? Porque sería como que hay cierta afinidad entre la actitud del humor y la actitud de la seriedad. Incluso en esa cosa tan, al menos es, entre comillas, tonta desde un punto de vista etimológico, ¿no? De que una cosa sea propia del ingenio, es decir, que como que usamos una palabra que justamente se refiere a la genialidad para hablar de alguien que sabe justamente encontrar esas incongruencias. Pues decía, el humor, la seriedad y por último la pedantería, ¿no? Que sería el apego por lo abstracto y que sería pues ante la incerteza de la relación entre lo intuitivo y lo abstracto, preferir en todos los casos el abstracto, ¿no? Y como el humor y la pedantería serían como serían irrisorias, pero uno sería un irrisorio serio y el otro sería un irrisorio ridículo. Y bueno, no sé, es un tema que me parece interesante y en algunos casos es algo común con otros temas que me llaman la atención del segundo volumen, porque viene a desarrollarse luego en los Parerga, cuando habla de la oposición está entre el que piensa para uno mismo y el que piensa para los demás, o cuando habla de la cuestión de la erudición y los libros o la memoria. Hay esas líneas de continuidad, es decir, que el segundo volumen se podría incluso leer a la par con los Parero. Los chistes. Adrián. No sé. Adrián no hace acto de presencia. Adrián no sé, no. Ya. Tienes que invocarlo. Descansa en paz. Pues no sé, a ver si da mucho juego el tema de lo cómico en Schopenhauer. Yo creo que es una teoría, una hipótesis, digamos, de las que hay, yo creo que es la mejor, o la que yo he encontrado. Yo no me he leído la de Bergson, no me he leído el libro este de la risa. No sé cuál propone, que se suele ver más, ¿no? Hay todo un campo de hay todo un campo de estudio sobre Pero el solo hecho de... sobre filosofía del humor. Yo creo que en el caso de la teoría de Schopenhauer sería una teoría bastante clásica, o sea, propiamente las teorías de la incongruencia. Pero antes de él, yo no conozco, se había planteado. yo no conozco, o sea, bueno, es un campo de estudio que me es ajeno realmente. Y anterior, parece que no. De hecho, es una de esas cosas. De hecho, eso es una de esas cosas que se pueden destacar como ¿cómo es esto? No sé si la palabra que me viene ahora es única, pero no sería exactamente, no sería eso, pero bueno, quiero decir que es una de esas cosas distintivas de Schopenhauer dentro de la historia de la filosofía. Es un tema que, yo qué sé, como se puede hablar, por ejemplo, de la metafísica del amor sexual, o no sé. Sí, que quizá no era para él lo central, o aquello por lo que pensaba que quedaría inmortalizado, pero que al final ha sido, en cuanto que filósofo de artistas o de humoristas también. No sé, yo pienso así en humoristas que me gustan y todos más o menos cumplen juegan con eso precisamente, ¿no? O sea, Miguel Noguera, que para mí es el gran humorista actual, siempre está jugando con la congruencia de lo que se espera y lo que realmente sucede.
De hecho, siempre está... que es una cosa que también Schopenhauer le presta especial atención al tema del juego de palabras. Porque para Schopenhauer el juego de palabras puede caer en lo irrisorio, en lo grotesco o en lo zafio, ¿no? O lo más fácil, al final Sí, es lo más fácil, ¿no? Que provoca risa, un estallido de risa inmediato, pero que no tiene ningún tipo de ingenio detrás, como cambiar, ¿no? Letras, las palabras que se parecen, etc. Pero si sale con ingenio, puede ser un gran aliado para el humor. Y Miguel Noguera, bueno, pues siempre está con esas... ¿cómo decirlo? Como en sus ultra shows, él comienza a desarrollar una idea que puede ser bastante común, de manera corriente, algo que no provoca a priori ningún tipo de risa, de comicidad, pero luego se introduce un elemento inesperado que tiene que ver mucho, que no es absurdo totalmente, y que desenmascara de algún modo todo aquello, desenmascara toda aquella historia que tú te habías creído y le da la vuelta, y entonces es lo que al final te acaba provocando el estallido de risa, ¿no? Y bueno, siempre estoy pensando en Schopenhauer cuando lo veo. Yo creo que él es consciente, o sea, no sé, yo creo que sí, que lo conoce. Sí, yo creo que sí. No lo sé de seguro, pero bueno, a mí me sigue en Twitter. Cuidado, Ahí está. Microcelebridad. Un día le invitaré. Sí, no sé, bueno, de todas formas este tipo de cosas también se hacen de forma totalmente, no sé cómo decirlo, intuitiva, es decir, digamos, sin ningún tipo de noticia sobre los mecanismos. O sea, tú sabes que funciona. Hago esto, ordeno la broma o la dispongo de una determinada manera y sé que al final, pues, en fin, el punchline o como las palabras que quieras usar, Sí. pero claro, no necesariamente para hacer eso hace falta conocer como aquello de cuando habla de la metafísica, cuando está con el tema de la metafísica de la música, es decir, pues el compositor no necesariamente tiene que saber que está hablando de la esencia del mundo, está componiendo y... Sí, sí. En este caso decía, pues creo que puede ser. Bueno, Noguera cuando empieza su de esto... O sea, tiene un libro que se llama, ¿cómo es? Fan de Kant o algo así. Creo que sí. O sea, que te está metidillo. Lo que pasa es que yo recuerdo que, no sé qué carajo y esto, pero recuerdo que decía que tenía unos temas y él iba ahí con los temas e improvisaba. Tenía unos mecanismos y los ponía a disposición del público y si pillaba, pillaba. Si no pillaba, pues... Y entonces, pues eso, iba como improvisando un poco sobre la marcha. Bueno, lo que tiene la improvisación, por otro lado, es mucha práctica de algo. También. Porque quiero decir, realmente, o sea, vamos, a la que has visto, hablo de mi experiencia personal, pero a la que has visto artistas improvisar en muchas ocasiones, porque otra cosa es si eres público, porque todo eso se te queda, o sea, no ves precisamente las repeticiones. Pero si has tenido ocasión de ver muchas veces a alguien actuar, lo ves. O sea, hay atajos. Aunque igual la propia persona no sepa exactamente por qué ha tirado por ahí, hay claramente atajos. No sé. Esto es como los profesores. Bueno, no, claro, es que esto es un temón, quiero decir. El tema del humor, bueno, y de la improvisación es en sí ya como una carrera, ¿sabes? Qué sé. O sea, ya en sí ya es como, por ejemplo, el bufón vendría a ser como la última construcción dentro del mundo del clown, que vendría a ser como el payaso más irónico, pero el que también es capaz de tirarte, yo qué sé, unos cuchillos a la cara, ¿sabes? O sea, es como, no lo sé, pero es dificilísimo. O sea, yo creo que para mí es como lo más complejo para llegar a sublimarse en el mundo de la actuación, básicamente. Sí. Y eso, el ingenio es absoluto. O sea, allí tú puedes llegar a ver el ingenio que puede tener esa persona, más allá de que simplemente te aprendas un papel, ¿sabes? Porque es algo que ya estás encarnando. Tienes que tener unos reflejos, tienes que tener una forma... O sea,
esa intuición incluso con el público. Tienes que tener como un despertar, como es una predisposición activa, ¿sabes? Para pillar todo eso. Y es un entrenamiento eso de estar de atención pura. Sí, no sé, es curioso. Yo pensaba en los atajos, sobre todo en yo qué sé, si piensas por ejemplo gente que hace pues, los slams de poesía o incluso gente que participa en las batallas de rap y cosas así. Es eso, a fuerza de escuchar muchas notas, o sea, notas qué caminos suelen recorrer. No es que sepas, pero si ves las semejanzas entre unas actuaciones y otras y te das cuenta de que efectivamente si tenía que tirar por un lado, tenía sentido que tirase por ese lado. Sí, hay patrones y además como que cada artista tiene como los suyos, pero también yo creo que también el buen artista que sabe hacer eso se sabe reconocer a sí mismo muy bien en el espacio que ocupa. Pero tú no puedes generar risas si tú eso no tienes una autopercepción como... Bueno, la cosa como de hacer el ridículo o sea, tienes que saber muy bien qué es lo que está viendo el resto de gente para saber qué es lo que genera. Y puede ser por eso, por pura intuición, pero también o sea, el entrenamiento de hacerlo muchísimas veces. Es decir, los clowns, por ejemplo, algo muy curioso que tienen es que se preparan números. Y durante toda su vida tienen igual como 3 números, pero lo perfeccionan como casi toda su vida. Que esto estuve viendo en un festival allí vendiendo entradas y había gente ya con su carrera y sí, eran los números que, yo qué sé, Turte y Putrona o tal, son números que hacen siempre los mismos y siempre los van perfeccionando. Porque al final es la cosa esta como de artesanía, de ir, venga, ¿cómo se pule? ¿Qué tengo que hacer? Esto ha gustado, esto no, esto tal, esto lo recibe, no sé, es abrumador, pero bueno, sí. Bueno, esto sería lo que dije en un momento, no sé si estará bien o no, pero la catalogación de lo intuido para darle fuerza al concepto, de alguna forma, ¿no? Porque está en contacto con la materia misma, ¿no? de lo que intuye, ¿no? Y a partir de ahí es donde empieza a conceptualizar o a dar cabida a su pensamiento abstracto, ¿no? Una especie de constitución de un savoir-faire, ¿no? Un saber hacer en la materia, ¿no? En el barro, por alguna forma. A diferencia de estas conceptualizaciones abstractas que son como cáscaras vacías de las que hablaba, ¿no? Creo que por ahí también se puede, o sea, de alguna forma también se podría, claro, obviamente por eso está leído por artistas, ¿no? Bueno, ¿no? Al final, eso que no ha sido reducido a eso erróneamente, ¿no? Pero eso serían investigaciones de la voluntad, ¿no? Creo yo. ¿El qué? O me he flipado. ¿Has dicho de no sé qué? Investigaciones. Investigaciones. Sí. ¿En qué sentido? O trabajos de campo, por decirlo, de la voluntad. ¿No? Porque son particularismos que, a fin de cuentas, sirven para cada uno, ¿no? Pero también pueden ser transmisibles como técnicas de acercamiento intuitivo o de captación intuitiva para luego un trabajo de conceptualización, ¿no? Bueno, lo mismo que los juicios. Lo mismo que yo sé que un poeta expone, manifiesta los caracteres universales del ser humano, o el pintor histórico representa los rasgos predominantes de los sucesos históricos, pero más generales. Claro. Eso de algún modo es un trabajo de campo, porque sirve tanto los rasgos que se muestran en, qué sé yo, la Nábasis, como en la Segunda Guerra Mundial. Al final lo que está en juego, digamos, es lo mismo, ¿no? Y lo que lo que está en juego, yo qué sé, que nos haga risa hoy, es más o menos lo que hace risa hace 2500 años, más o menos. Luego hay matices, mucha gente que te discutiría eso. Pero bueno, porque, sí. Porque efectivamente pero los motivos cambian. El humor es, bueno, a ver, quiero decir... Pero los motivos cambian. El humor es muy sensible a cuestiones culturales. Claro, pero eso es el trigger, o sea, lo que te activa la risa, pero lo que está de fondo, al final es siempre lo mismo. O sea, quizá lo que hace bueno, es... por el tema de la incongruencia, que es decir, puede ser incongruencias de muchísimos tipos. Pero claro, en el fondo, si ahora tuviésemos
yo qué sé, o sea, si ahora tuviésemos que revisar según qué, no sé, cosas que no se hacen ahora, o no sé, sí, bromas que igual no se hacen ahora, o que tú vas a mirar que se hacían hace 30 años y han envejecido fatal. Pero por el motivo. No sé, Claro, broma, que sería por la ejemplo. parte superficial de la broma. Es decir, el cabeza de turco. O sea, lo que utilice, porque ya no hacen risa los chistes machistas de Arévalo. Pero lo que está detrás sí que sigue siendo igual. Que es el escandalizarse, por ejemplo. Que esto lo utiliza, por ejemplo, yo que sé, David Suárez. Que juega en ese límite. Es como un Arévalo de hoy en día. Que nos intenta hacer reír ridiculizando a personas con síndrome de Down. ¿Cómo iba a decir? No sé si le haría mucha gracia a David Suárez que lo comparasen con Arévalo. Es una comparación curiosa, vale, esto va para el out of context. Fantástico. Vale. No, bueno, sí, supongo lo que quieres decir. Bueno, el tema de porque esto ya no sería quizá propiamente una teoría schopenhaueriana, sino el tema de la transgresión. Porque claro, así planteado como lo plantea Schopenhauer es como una cosa más como más inocente, más que la de estar traspasando una prohibición, por decirlo de alguna manera. Claro, porque el humor negro ha existido siempre, ¿no? En principio, o sea... Claro, lo que refiere a la comparación entre Arévalo y David Suárez. eso. Es que hay una lógica que se conserva y perdura a lo largo del tiempo, una intuición de algo que es sustancial transepocalmente, ¿no? ¿Cómo acceder a esto? Justamente a lo que me refería antes con los estudios del campo de la voluntad. Sí, o sea, Sí, yo sé lo que tiene... Bueno, lo que sería tiene como una... Bueno, es que claro, sería más preciso decir cómo serían etnografías, podrías hacer etnografías del humor, pero... Sí. Pero bueno, en fin, es claro. Al final también tiene relación con el tema del carácter empírico, de que si el humor, digamos, parte de un afecto de la voluntad, ¿no? Que suscita o violenta, la voluntad es la misma, no puede cambiar, es decir, lo que le haga gracia y lo que no, es lo mismo. Claro, Tiene que ser lo mismo. Efectivamente, desde el planteamiento de Schopenhauer, pues es así. Si tú haces la teoría de la risa, es la teoría de la risa para toda la eternidad. Claro. Efectivamente. Claro que hay un cierto, no sé cómo llamarlo, es esencialismo psicológico. O sea, en ese aspecto lo que nos mueve es exactamente lo mismo. Nos va a mover exactamente lo mismo dentro de 200 años como hace 200. Pero eso siempre tiene que estar cargado de esa catalogación. Siempre tiene que haber referentes que den consistencia a esa... O sea, siempre tiene que estar revisado, porque si no, obviamente no se testigua que hay un cambio también, hay variaciones en esta esencialismo psicológico, ¿no? Este conocimiento transhistórico. Claro que solo los clásicos son los que consiguen traspasar la época. Claro. Bueno, iniciaron de alguna forma, ¿no? Esa línea. Bueno, me refiero a que sobreviven a las contingencias históricas. Sí, claro. Que lo delimitan, ¿no? Claro. Algo que hace que no pase de moda, ¿no? El humor del Quijote te sigue haciendo gracia hoy. Sí. Sí, Me por parto supuesto. de risa. Abre la paz, Y buenísimo. qué risas. A ver, sí que hace gracia. Sí, claro. Si te pones, la verdad es que sí. De hecho, el que se partía la ñocla con el Quijote era Freud, que aprendió a leer castellano solo para leer el Quijote. Y decía, ay, es que me parto acabo llorando. Sí, esto en unas cartas a ¿cómo era Marta? No, Marta, su mujer. En las cartas esas que tiene a su esposa lo dice. Dice, hoy me he pasado el día leyendo el Quijote. Se petaba. A ver, no hace gracia, no tanto, quizá. Quizá en esa época pues también, pues... Claro.
no habían visto a David Suárez, Claro, no conocían el humor. Claro. Sí, sí, bueno, de hecho ya no sé si existen, ¿eh? Hay gente que moría de ataques de risa. ¿Qué? Bueno, Por asfixia. Crisipo, la Crisipo. anécdota... De un chiste que él mismo se... Sí, el chiste que mismo se contó. Que eso es lo peor, tío. Yo no soporto a la gente que se ríe con sus chistes. El pada, que sería el pada que en el estoicismo. Sí, sí. Bueno, pero eso... Habría que ver la veracidad de Bueno, la creo que sí que es anécdota. posible, ¿eh? Que Aida me lo ha contado, que ella trabajaba en la residencia, los abuelos, a veces de reírse mucho, se asfixiaban y se ponían azules. Ah, no digo que no sea posible. No digo que no sea posible morirse, o sea, de esa manera. Ah, vale. Digo que igual la anécdota Ah, estas bueno, sí. de Diógenes Laercio y es como la de la Se lo muerte, maquilló todo, como tío. la muerte de De Diógenes. de Heráclito, que es con el tema este de la humedad y no sé qué, o sea, hay como, bueno, no sé, Sí. las puedes tomar pues como Pero anécdota. dice que Diógenes de Sinope también se la contó con un pulpo vivo. Sí. Sí, Son- sí. Al final, Los claro, cosas. Sí, claro. Puede haber de lo pasado. que se puede conocer casi como ese tipo de anécdotas, como si fuesen esos pensadores fuesen personajes mitológicos. Sí. Es decir, Sí, sí. realmente. Sí, sí. No sé. A mí casi que me gustaría señalar dos cosas, lo que pasa es que una sí está relacionada con el tema Sí. y la otra como que nos hace volver al principio con el tema del idealismo. Nada, porque empiezo por la primera porque es mucho más breve, que es que me parece curioso como el contrapunto que hay entre la teoría de la risa y la teoría del llanto, porque de alguna manera son como los pocos rincones en los que en el mundo como representación se expresaría o habría algún tipo de inocencia. O sea, como el planteamiento que hace, ¿no? O sea, uno desde el lado de la ética, ¿no? O bueno, de la compasión, aunque sea autocompasión, y el otro, digamos, desde el tema bueno, como en el punto intermedio entre estética y dianología, porque decir que es directamente, o sea, decir que es solo una cuestión de teoría de conocimiento, por decirlo de alguna manera, igual no sería muy justo respecto al tema. Pero sí, bueno, este era el primer punto. Y el otro, que tiene que ver con aquello de bueno, que más o menos, o sea, lo ha señalado, con el hecho paradójico de que la materia exista en la representación, sí, la materia exista en la representación, pero a su vez, ¿no? O sea, digamos, la relación que tiene esto luego con el tema del cerebro. Es decir, la materia es una función del cerebro, pero a su vez, Una circularidad, ¿no? sí, la circularidad con el tema de que efectivamente el cerebro es el mismo representación. Y hay esos puntos o sea, ahí se toca ese punto de paradoja en el que realmente no se puede solucionar, o sea, no hay forma de solucionarlo, es decir, te remite el idealismo trascendental, te remite al materialismo idético, y a su vez el materialismo idético te remite al idealismo trascendental, y no hay forma de salir. Bueno, Borges comenta esta... Sí, lo recuerdo. Y creo que él llega a algún tipo de conclusión, no recuerdo cuál. Yo tampoco, o sea, sé que habla del tema, pero claro, efectivamente, yo creo que con el planteamiento
con el planteamiento que hace, no hay forma de salir de ahí. O sea, es decir, está hecho de forma que no puedes decir más allá de lo que está dicho. Bueno, al final es voluntad de conocer, a la que tú lo ves desde fuera, pero por dentro sigue siendo voluntad. No, claro, sí, no. No es que el cerebro provoque la representación. Iba en parte ahí. Luego hay un tema clásico, que es el de si el árbol se cae y no hay nadie en el bosque para oírlo, ¿suena o no suena? Efectivamente, sí, es eso. Desde un planteamiento schopenhaueriano es que no tendría sentido. Ya no solo pensar si suena o no suena, es que no habría ni bosque, ni árbol, ni nada. O sea, hay como dos... se tendría que pensar digamos, en fin, me falta una palabra mejor. Las cosas desde una doble existencia, es decir... no habría luego, bosque, luego habría una existencia que no se puede conocer, pero estaría... que es la que cae fuera del fenómeno, pero de esa en realidad es la de toda la voluntad que es indivisa y por tanto, en fin. Pero estaría esa voluntad de caerse, algo que nosotros, si estuviésemos como sujeto, veríamos Sí, como bosque. Pero Sería ya lo dices, si estuviésemos como si estuviésemos, claro, que es lo que Nietzsche expresa algo de forma totalmente pues, confusa y a veces arbitraria como fuerza. Que él dice, pues son fuerzas, ¿no? Fuerzas. Fuerza de conocimiento, fuerza para no sé qué, fuerza para no sé bueno, cuánto. porque exteriorizas, pero de eso ya hace también... bueno, esto ya cae en otros capítulos, pero es la crítica que hace al concepto de fuerza Schopenhauer. Sí, que... Al final es tomar... o sea, prefiero el concepto de voluntad porque es más inmediato, es algo de lo que tenemos experiencia. Y al final fuerza remite a las fuerzas elementales que siguen siendo manifestaciones en la representación. Entonces, no sé, bueno, es eso, ¿no? O sea, el hecho de que se puede plantear como dos sentidos de existencia. La existencia que es básicamente el existir en el espacio y bueno, otra de la que en realidad pues no podemos hablar y que en realidad tampoco se puede hablar en términos individuales, con lo cual tampoco tendría sentido plantear lo del árbol, que es una cuestión, ya digo, como muy clásica. Incluso llegar hasta ese punto, yo por lo que puedo entender, cuando habla de eso de la diferencia entre la meta de los materialistas, que es constituir una física como una metafísica, esa meta, no tendría sentido para Schopenhauer. Porque ahí no... Porque no hay sujeto. Porque claro, hace falta que haya alguien. Y yo creo que es un posicionamiento de esto incluso ético. Porque con el momento en el que ya eliminas todo sujeto, es como lo que dice, bueno, un puenteado de los míos, como dice Lacan, ¿no? La ciencia de alguna forma no piensa por humano. El humano necesariamente tiene que quedar fuera, porque es preciso que prevalezca lo material. Lo que pasa es que, claro, aquí no es propiamente un planteamiento, ¿cómo llamarlo? Relativista. Es decir, bueno, es que el conocimiento es humano porque lo construyen los humanos. Sino, pues eso, desde una teoría simplemente desde una teoría de la representación. Que es que efectivamente tiene que haber, para que un objeto tiene que haber un sujeto trascendental con una serie de estructuras ya fijadas. Desde luego que no existe para Schopenhauer el sujeto berkeleyano divino, que es el que aguanta las cosas cuando no hay un sujeto. O sea, para Berkeley dice, ¿qué pasa con las cosas cuando no las mira nadie? Pues está Dios mirándolas. Bueno, lo que estaría sería la voluntad. Sí, pero que no es sujeto. Pero que y que además tampoco sería la cosa individual, sino que, en fin. Es que al final nuestros modos, el modi de la sustancia y los atributos de la sustancia de la voluntad, que vendrían a ser por los sujetos, son un error de la naturaleza. Es decir, el conocimiento no te ofrece, no te desvela nada
demasiado misterioso, es lo que es, pero no quiere decir que sea la verdad de la naturaleza. Es un error evolutivo la conciencia, bueno, la extralimitación de la conciencia sería un error evolutivo, ¿no? Que podría llevar que lleva al ser humano pues, a las ideas terribles de su propia aniquilación, al suicidio, al temor, todo eso que es malo. Pero bueno, al principio para Schopenhauer la conciencia de sí tiene una función totalmente equiparable a la que podría ser la de los divertículos del intestino en el proceso de digestión. O sea, es un modo que tiene la voluntad de conducir al individuo, de conducirlo, de hacer que interactúe con el entorno, etcétera, pero que hay animales que son totalmente ciegos y que tienen y que existen igualmente. Parece que tienen conciencia, pero no tienen. Que al final, claro, le damos tanta importancia, sobre todo a la vista, ¿no? La vista es lo que es como que hace existir, ¿no? A las cosas. Si no las miramos, no existen. Pero seguirán existiendo en cuanto que voluntad, solo que no los vemos, pero verlas no quiere decir que nosotros hagamos que existan, ¿no? No sé, a mí, ya te digo, me llama la atención porque, no sé si recordaréis esto en el primer volumen, que dice, bueno, a mí no me interesa discutir o intentar refutar el solipsismo teórico, porque bueno, al final pues nadie en su sano juicio se cree eso, y al final viene de alguna manera, o sea, no lo hace explícito, pero me parece que de alguna manera soluciona el problema del solipsismo, no necesariamente argumentando en favor de la existencia de las otras cosas en la representación de forma independiente del cerebro, sino propiamente bueno, diciendo que nosotros nos conocemos exactamente igual que los otros nos conocen a nosotros. Sí. O sea, quiero decir que al final nosotros también somos un objeto para nosotros mismos y por tanto, o sea, vamos, que si uno tiene que, desde ese plano, que si uno tiene que hacer como el argumento este de los zombies, de que los demás son, en realidad todos menos yo son zombies, tendría que decir que uno mismo, o sea, vamos, por la misma fuente de conocimiento, como es la misma fuente de conocimiento, también tendría que decir yo mismo que también lo soy. Claro. Bueno, salvo que hay otro plano, que es la voluntad, entonces yo sé, en fin, la analogía. Pero bueno, que de alguna manera me parece que aunque no lo haga explícito, desde su planteamiento como que destruye el solipsismo teórico. Es que el solipsismo es estupidez. O sea, ningún filósofo serio realmente nunca, ni cuando Descartes miraba por la ventana, ¿no? Los sombreros. Y decía, estos pueden ser autómatas. No. Es que no. Vamos, si partes de ahí, mejor que te ingresen, porque no vas a poder pensar ni nada. Y nada, no sé. Eso es lo... en realidad hay como montones de temas más, a mí me parece. Pero como que ya... Sí, vamos cortando, ¿no? Ya es una hora prudente. Pues nada, despidámonos, ¿no? Despidámonos. Están allí. Adiós. Hasta la siguiente. ¿Cuándo va a ser la siguiente? El día 28. El día 28 de este mes. ¿Le toca? Le toca a Brian. A ver. Ven más dinámico. Hala.